Y en realidad pretendo que pensemos un poco en el origen, en por qué las cosas son como son, ¿no? Y los niños se comportan de la manera que lo hacen. Todos en general, y desde luego especialmente los niños que tienen problemas como en este caso de trastorno de apego. La etnopediatría es una ciencia muy nueva, lleva en realidad un poquito más de 20 años de trayectoria. En España no existe ningún estudio hasta el que realizamos en mi grupo de investigación, pero en Estados Unidos os he puesto ahí algunos ejemplos de algunas universidades para que sepáis dónde se está investigando estos temas. Lo interesante de la etnopediatría es que plantea un estudio de la infancia global, desde distintas perspectivas. Y yo creo que cualquier fenómeno que intentemos analizar desde distintos ángulos siempre es más probable que nos dé una imagen global más parecida a la realidad. La etnopediatría básicamente plantea que la forma de tratar a los niños en distintas culturas, tratar a los niños primero en la familia, en padres, claro, después en el colegio también y después entre iguales, el resto de la familia, no es casual. O sea, cada sociedad tiene una forma y transmite a los padres y nos dice cómo tenemos que criar a los hijos, y eso no es efectivamente una casualidad, sino que obedece a un objetivo social, a buscar un tipo de individuo, lo iremos viendo, y de qué forma lo hace. Ellos vieron que no se sabía nada sobre la infancia. En el año 94, en la Universidad de Emory, en el Laboratorio de Biología Humana Comparada, un grupo de antropólogos, psicólogos y biólogos se juntaron y dijeron: ¿qué sabemos sobre la infancia? Y desde el punto de vista antropológico se dieron cuenta de que sabían muy poco. Y decidieron que eso no podía ser, que para entendernos a nosotros mismos, a nuestra cultura occidental, teníamos que compararla, ver cómo eran otras realidades. Bueno, pues se fueron a distintas culturas, hicieron también una labor de análisis bibliográfico bárbaro y descubrieron que algunas culturas, en función de cómo criaban a sus niños, tenían unas enfermedades, tenían una forma de desarrollo infantil y tenían un grado de salud distinto. Y claro, para nuestra sorpresa se dieron cuenta de que en Occidente, con todo el desarrollo tecnológico, médico que tenemos, que ha salvado vidas de una forma incuestionable, sin embargo, en cuanto a la forma de tratar a los niños, no era la mejor. Creíamos que éramos posiblemente los más avanzados y ellos demostraron que no, y lo vamos a ver, ¿no? Porque además no es solamente que la manera de tratar a los niños influya en ellos mismos, en sus enfermedades cuando son pequeños, también en sus enfermedades del futuro cuando son mayores, y además en el tipo de sociedad que conformamos. Ya lo iremos viendo. Bueno, pues lo que os he comentado, si algo me parece a mí que puede aportar la etnopediatría al estudio de la infancia es su multidisciplinariedad, o sea, la posibilidad de ver las cosas desde distintas perspectivas, de analizarlo con distintas técnicas y, por tanto, de tener más posibilidades de acercarnos a la realidad. Ellos se dieron cuenta de que en realidad en todas partes del mundo los niños necesitan lo mismo desde que nacen, lo mismo, y de que la biología en general de los niños no había cambiado nada desde el Pleistoceno. Los niños son ahora mismo, en cuanto a necesidades biológicas y emocionales de los primeros años se refiere, son idénticos biológicamente a como eran hace 50.000 años, a lo largo de la historia y en distintas culturas. Y se dieron cuenta de que en el fondo la clave de todo esto, de la salud y de la enfermedad, se basaba en el equilibrio entre esa biología que es inmutable, que no ha variado nada, y la cultura, que ha variado un montón y que en cada sitio, no en cada sitio exactamente, pero siempre hay pequeñas variedades, hasta incluso entre países, aunque bueno, hay unas características generales. Ese equilibrio, si había equilibrio, todo iba bien. Si no había equilibrio, si los niños necesitaban esto y les estamos dando otra cosa, había un precio y había unas consecuencias. Bueno, se dieron cuenta también de que, por supuesto, esto es muy matizable, pero como todas las formas de aproximarnos a realidades muy globales, hay que intentar esquematizar para clasificar, si no, no podemos entender estos procesos sociales. Se dieron cuenta de que había unas características en las sociedades tradicionales, en general, y unas características muy distintas en las sociedades industrializadas. Y que eso tenía consecuencias. Aquí estoy. Como os decía, las necesidades son las mismas en todas partes.
Los niños son iguales. Un niño que nace en Pakistán necesita lo mismo que un niño que nace en Estados Unidos, que un niño que nace en Pakistán o en Estados Unidos necesita lo mismo que necesitaba un niño que nacía en Pakistán y en Estados Unidos hace 2 siglos, 3 siglos, 10.000 años. Casi desde que Homo sapiens salió de África hace 100.000 años. Y se plantearon analizar por qué. ¿Por qué, si los niños necesitan lo mismo, las sociedades dan respuestas distintas? Tenía que obedecer algo, porque además en la naturaleza en general no existe la casualidad, todo es por algo, todo tiene una razón. Y se dieron cuenta de que en el fondo, para empezar, nosotros no es ya que no lo hagamos todo lo bien que deberíamos, es que además somos una minoría. Creemos que Occidente es la referencia, es lo general, es lo normal y es lo usual. Y no, somos una mínima parte del mundo. De hecho, somos un tercio, nada menos. Es más, una investigación que se publicó en 2010 demostró que todas las investigaciones, los resultados y las conclusiones de todas las investigaciones basadas en la psicología y en el comportamiento humano habían sido basadas en un estudio de sociedades, las iniciales las podéis ver ahí en inglés, occidentales, industrializadas, educadas y ricas. Y que habíamos extrapolado esas conclusiones de una minúscula parte a la humanidad entera. De manera que incluso lo que creíamos saber había que cuestionarse, como mínimo cuestionarlo, ¿no? Y reflexionar. Comprobaron esto. Puede alguien decir, bueno, no exactamente, porque puede haber una cultura en sí, claro, por supuesto siempre hay excepciones, pero en general, en todas las culturas vieron estos rasgos, o la gran mayoría de ellos. En las sociedades tradicionales importa la comunidad. También era así hasta hace no mucho tiempo en Occidente. Lo comunitario ha sido la forma de evolucionar. El individuo solamente importa de la manera que ahora, desde hace, pues qué sé yo, 2 siglos, no más. La ayuda mutua y la cooperación, claro que sí, y en la antigüedad, y en el paleolítico, y incluso en el neolítico, y en las primeras sociedades. Porque si una persona, por ejemplo, imaginemos un cazador, tenía un accidente y se rompía una pierna, ¿lo dejaban morir? No. Otras personas cazaban y se repartía. Era la forma de sobrevivir. De hecho, en la naturaleza, las comunidades más exitosas se han basado siempre en la cooperación, mucho más que en la confrontación. Incluso en el mundo de las bacterias, que puede parecer a simple vista lo más simple, un estudio de la revista Science, me parece, si no me equivoco, de abril de 2017, ayer, demostró que habían conseguido observar cómo en época de carencia las bacterias cooperan entre sí. Y cuando no había recursos y alimentación, ¿sabéis qué hacían? Se turnaban entre sí para comer. Por si alguien piensa, no, bueno, es mucho mejor para sobrevivir la independencia, la individualidad. No, la naturaleza y la evolución de la humanidad nos dice que no. La reciprocidad, la integración social y, por ende, como consecuencia, el respeto a las necesidades biológicas y emocionales de los niños. Sin que ellos lo sepan, pero es como una cuestión subyacente, tácita, que todos terminan criando de esa manera. Igual nosotros creemos que hemos decidido que la forma de tratar a los niños es de esta forma o de la otra, porque nosotros tal, y no, en realidad somos peones y somos manipulados, y la sociedad nos dice de millones de maneras cómo hay que hacerlo y qué es lo considerado bien, y nos salimos de la norma muy poquito. Características de la sociedad occidental: el individuo sobre el grupo. O sea, aquí de lo que se trata es de que nuestros niños sean los primeros, los que consigan más, los éxitos profesionales, que cada uno pisoteando al de al lado y tiene que sobresalir. Competitividad, individualismo, independencia. Cuando a lo largo de la historia realmente la independencia no tenía ningún valor. Y por tanto, y como consecuencia, el reflejo automático era una forma de criar a los niños que en realidad va en contra de sus necesidades. Esto podemos suavizarlo en el discurso, pero es realmente así. ¿Y cuáles son estas necesidades que son iguales en todas partes, que son iguales en todas las épocas y en todos los tiempos? Pues un embarazo y parto lo más respetados posibles. Fijaos, ahora mismo, por fin, está habiendo un tímido cambio en esto, y desde 2007 el
protocolo de atención, por ejemplo, al parto normal en España se basa en que cuando no hay ninguna circunstancia fisiológica que requiera una intervención, no se intervenga. En respetar el proceso fisiológico, porque realmente la naturaleza es muy sabia y si no hay necesidad, es preferible dejar que suceda, porque además las consecuencias que tiene un parto muy intervenido son una cascada de intervenciones posteriores cada vez más medicalizadas que terminan muchas veces necesarias, o en forceps, que tiene unas secuelas para la madre y para el bebé. Bueno, sería muy largo, pero por abreviar. Aunque tímidamente esto va cambiando, pero hasta ahora el índice de episiotomía, de cesáreas en España y en muchas sociedades occidentales estaba muy por encima del 10% que recomendaba la Organización Mundial de la Salud desde 1985. Pero claro, aquí hay muchas cuestiones en juego del poder médico, de los ginecólogos que usurparon el papel de las matronas, que eran las encargadas realmente del parto normal. Bueno, cuestión, nacemos. ¿Y qué necesitan los niños cuando nacen? Pues los niños lo que necesitan es una esterogestación, que quiere decir una circunstancias, condiciones, lo más similares a cuando estaban dentro del útero. O sea, llevarlos mucho en contacto físico, que sea lo más parecido a cuando estaban, desde luego, proximidad, eso sin ninguna duda. Porque necesitan esterogestación, ¿por qué necesitan ese primer año de vida mucho contacto físico? Pues porque realmente nacemos muy inmaduros. Porque hace 4 millones de años, cuando se produjo la bipedestación, que nos hizo ponernos sobre 2 piernas, eso modificó la pelvis humana y la pelvis tiene el tamaño que tiene y no deberíamos tener niños que pesaran 7 kilos. Y un niño que pesara 7 kilos no podía salir por nuestra pelvis, por nuestra estructura ósea. Entonces, la naturaleza, que es muy sabia, dijo, bueno, ¿cómo solucionamos esto? Pues tenemos los niños más incapaces y más inútiles de cualquier especie sobre la Tierra. O sea, durante el primer año, incluso el segundo, no podemos caminar, no podemos hablar, no podemos comer por nosotros mismos. ¿Y eso qué nos está diciendo? Que necesitamos un cuidador, alguien pegado a nosotros para todo eso, porque somos dependientes, tenemos una infancia de las más largas. Además, encima, somos la especie altricial con el cerebro más grande de todos los primates, por si no era suficiente. ¿Cómo nacemos? Un desastre. Nacemos, vamos, es que nos falta todo. Hay algunos investigadores que hablan de que el cerebro, por ejemplo, nace con un 12% de desarrollo, 12%. Vamos, es que ni he rozado, una cosa lamentable. Y por lo tanto, es muy importante todo lo que va a venir a continuación, porque es que ni siquiera son como libros en blanco, son como libros sin páginas que tienes que ir ahora encuadernando. De manera que, por eso es tan importante, que no se nos olvide, porque esta va a ser posiblemente la clave para entender todo lo demás. Somos prematuros, muy prematuros. ¿Qué necesitamos también? Pues lactancia a demanda. Lactancia a demanda, me da igual si es lactancia materna, no me da igual. Por supuesto, vamos, no voy a aburriros con un millón de estudios que han demostrado la necesidad, la importancia y los efectos beneficiosos de la lactancia materna. Y de hecho existen casos de madres adoptivas que han conseguido lactar a sus hijos. Que tampoco es que haya que hacerlo, vaya, pero bueno, que desde luego que es lo mejor, es indudable. Pero incluso si damos biberón, hay que darlo también como si fuera el pecho. O sea, y los niños necesitan también contacto físico, sea cual sea su alimentación, siguen necesitándonos al lado, que sea como si fuera el pecho, aunque sea una lactancia artificial. Y otra cosa, a demanda, quiere decir que cuando ellos necesitan, porque de verdad, volveré a decirlo, porque es algo que creo que deberíamos tatuárnoslo, la naturaleza no hace nada por casualidad. Si los niños nacen perfectamente preparados para saber cuánto necesitan dormir, cuánto necesitan comer y qué cantidad. Es más, modifican la toma de cada pecho de una vez para otra. Si están enfermos, la comunicación celular es tal que la leche materna se modifica y aumenta la cantidad de sustancias que ayudan a su sistema inmunológico. Si el niño necesita más grasa porque tiene un brote de crecimiento, la leche cambia. O sea, es algo como mágico, ¿no? Y la autorregulación en la alimentación, sí. Aunque muchas veces pensamos, y yo soy madre, y todo lo que voy a decir ahora, y todos los años que yo llevo estudiando todo esto, que son más de 10, llegan mis hijos y me lo desmontan en un minuto. Pero para eso estamos nosotros, para seguir aprendiendo de cada oportunidad que tenemos, aunque no sean fáciles, ¿no?, las oportunidades. La autorregulación, vuelvo a ese tema.
Si los niños saben lo que necesitan, y de hecho si se les permitiera, y claro, nuestra cultura es muy complicado, porque luego terminaré de contaros que esto es lo ideal, y luego es lo que la sociedad nos permite hacer con nuestros hijos, que es, vamos, como años luz, ¿no? Ellos saben regularse. En aquellas culturas donde los niños no están presionados totalmente y no tienen un pediatra que les dice que a los 4 meses y medio tienen obligatoriamente que tomar una papilla de pollo, que recuerdo siempre la anécdota de Carlos González, que es un pediatra fantástico y divertidísimo, que decía, bueno, una madre me preguntó muy angustiada, doctor, mi hijo no toma papilla de verdura. Realmente no sé qué efectos puede tener esto en su salud. Nosotros estamos destrozados, lo hemos intentado todo. Y él dijo, bueno, no se preocupe porque yo dudo mucho que cuando su hijo vaya a buscar trabajo le digan, veo aquí que a los 4 meses la papilla de verdura. No. Hay que relativizar un poco. Porque realmente esto, las verdades absolutas de nuestra cultura, pues no lo son tal. Y voy más allá. Los pediatras, por ejemplo, creo que como bien decía antes una de las ponentes anteriores, cada uno un poco debe también centrarse en lo que conoce. Los pediatras son expertos y profesionales de las enfermedades infantiles. Lo siento, de crianza solo pueden dar su opinión. De sueño infantil solo pueden dar su opinión. Pueden haber leído, pero su perspectiva científica no tiene nada que ver con esto. A mí mi pediatra, que es un ser noble y humilde como no hay otro, me dijo una vez, si es que María José, nosotros, pediatra, no sabemos nada de la estancia. En la carrera no estudiamos nada. ¿Quién es tan humilde para reconocer eso? Y más los dioses médicos, pues no. Pero esta es la realidad. Sobre alimentación te podrán decir lo que ellos piensan, pero por favor distingamos opiniones de realidad científica. Y la ciencia, desde luego, no dice en absoluto que haya que tomar una papilla a los 4 meses. Es más, en muchas culturas, las batiduras son de hace 2 días. Entonces, ¿cómo hemos sobrevivido sin tomar papillas? Nos habíamos extinguido hace milenios. Evidentemente no es necesario triturar la comida, y ahí están siglos de evolución para demostrarlo, otras culturas para dejarnos con la boca abierta cuando vemos cómo comen esos niños, sin que haya que forzarles, introducirles cada alimento con una semana de diferencia, por Dios, para evitar alergias. Nos hemos pasado un poco, lo digo un poco en broma, porque ahora seguiré contando las razones científicas, pero creo que nos hemos pasado un poco de frenada, ¿no? En tanta necesidad de control de nuestra sociedad, controlarlo todo. Claro, la lactancia artificial era estupenda porque sabías cuánto tomaba. Y como aquí no podemos dejar nada al azar porque todo tiene que estar atadísimo, necesitamos saber cuánta verdura toma. Medio plátano y media pera y media batata. No se te vaya a ocurrir echarle una. Pues posiblemente por tanto esterilizar, por tanto proteger en exceso cuando no es necesario, hemos conseguido tener la sociedad más enferma que ha existido, ¿no? Y ahora lo seguiremos viendo. Contacto físico. Bueno, ¿qué voy a decir yo de contacto físico? Después de todo lo que se ha dicho, es una necesidad vital. Supongo que habrá hablado alguien desde la psicología de los experimentos después de la Segunda Guerra Mundial con niños huérfanos que estaban en incubadoras, a los que se les suministró la alimentación perfecta y equilibrada, se les mantuvo limpísimos, higiénicos y no los tocaron. No sobrevivió ninguno. Poco más se puede añadir. Y desde luego, atención en el sueño y el llanto. Yo comprendo lo que habéis comentado antes como profesionales, pero es que no quiero adelantarme, porque del conductismo luego también hablaremos. Pero el conductismo funciona, claro. Como funcionan los malos tratos, claro. Como funciona la tortura. Pero éticamente no podemos utilizar unas estrategias que por mucho que nos solucionen a corto plazo, están tapando el problema. Yo entiendo que habrá momentos en los que haya algo que sea realmente imposible de superar y que en ese momento haya que utilizar cualquier recurso, por supuesto, pero eso no puede ser la forma de funcionar en nuestra crianza continua. No debería serlo. Y desde luego no es gratis. Hay un precio que se paga por todo lo que decidimos en crianza, como bien sabéis. Y sin ninguna duda la presencia, que es justo lo que nuestra sociedad nos impide dar a los niños. Pero vamos a ver, ¿cómo se va a establecer un apego adecuadamente con una baja maternal en España de 16 semanas? 40 días en México. A ver, una locura. Si es un hijo biológico, porque es un ser inmaduro, que por muchas cuestiones de sistema inmunológico en el que no vamos a entrar, necesita la presencia de su madre, y no digamos en el caso de niños adoptados, que vienen de una situación de a saber, en 16 semanas va a estar esa familia realmente
mínimamente adaptada para enfrentarse a la vida, para que ese niño vaya a una guardería o a un colegio. A mí me parece una barbaridad. Y claro, ¿quién paga las consecuencias de todo esto? Siempre el eslabón más débil, los niños. Pero es que los niños somos nosotros. Los niños da igual que sean tuyos, míos, que tú no tengas hijos, que tú hayas decidido. Los niños son de todos y son nuestra supervivencia. Y o entendemos eso o vamos abocados al fracaso como especie. Qué dramatismo. Bueno, ¿qué voy a decir también sobre vinculación y apego que no se haya dicho nada? Ya, pues voy a decir una cosa, porque lo que no he oído en estos días ha sido hablar sobre la neurobiología del apego en el momento del parto, por ejemplo. ¿Por qué digo esto? Porque en el fondo, si sabemos el origen y lo que realmente necesitan los niños, podemos prevenir que cuando estamos un niño, lo que haya vivido hasta ese momento no sean las cosas que están viviendo ahora mismo, ¿no? Dar una base y que en todas partes se unificaran criterios de lo que un niño necesita y se actuará en consecuencia. Resulta que durante el momento del parto, por ejemplo, se produce un mecanismo neurohormonal impresionante, como nunca se va a volver a producir en la vida. Los niveles y los picos de oxitocina y prolactina en esos momentos es increíble entre el bebé y la madre. Biológicamente estamos preparados para la impronta, lo mismo que en los animales, necesitamos esa vinculación inicial. Los niños nacen que la primera hora están despiertísimos, precisamente para eso, para encontrar el pezón, para unirse a su madre. Si en ese momento le damos un biberón o los separamos de la madre, como ha sido lo habitual en un hospital, pues nos estamos cargando el proceso. Además de eso, fijaos, los niños continuamente nos modifican, hasta nuestra biología. Da igual la edad que tengan. ¿Sabéis que las madres, bueno, de las madres es casi esperable, también en caso de niños adoptivos, las madres tienen un nivel de oxitocina y de prolactina en sangre mucho más alto que cualquier otra mujer? No es una cuestión de sangre biológica, pero es que los padres, si tienen contacto con sus hijos y mantienen presencia, que es necesario, también tienen unos niveles de oxitocina y prolactina mucho más altos que otros hombres, como demostró Ruth Feldman en 2011. Ahí lo tenéis. Cada emoción que sentimos, todo lo que sentimos tiene una respuesta hormonal automática, que las hormonas son lo que gobiernan nuestro organismo, que se traduce automáticamente en el sistema inmunológico. Eso podría explicar por qué los niños, cuando son pequeños, si los llevamos a una guardería, enferman tanto. Por supuesto que los estamos exponiendo a un montón de virus y bacterias compartidas de otros niños, pero también lo ha separado de su figura de apego, en una edad en que quizá no debería separarse, y su sistema inmunológico sufre esa repercusión y por lo tanto es más fácil que enferme. Epigenética y epigenoma. Bueno, desde luego lo estupendísimo de la crianza de los niños es que aquí no hay nada definido, aquí no hay nada terminado. Pero es que incluso, decía ayer Rafael, hasta los 25 años, pero incluso nosotros, como personas adultas, yo no soy la misma persona que hace 15 años, seguro que vosotros tampoco. Todo lo que vivimos nos va modificando nuestro comportamiento y seguro que nuestras células. Otra cosa es que no sepamos exactamente cómo funciona la epigenética. Sabemos que modifica la forma de funcionar de esos genes, luego modifica, que es lo que necesitamos saber, ¿no? Que nada está definido, que por mucho que hayamos vivido en los primeros años, esto es lo ideal, pero si no lo tenemos, podemos continuar. La infancia es tan larga en nuestra especie, tan larga que llega hasta más allá de la adolescencia. No digamos el sistema nervioso, que como explicó ayer Rafael, hasta los 20 y tantos, 30 o no está terminado. Y el epigenoma. Bueno, luego volveré a hablaros de epigenoma cuando comente los estudios de alguien que yo admiro mucho. Bueno, los endopediatras se dieron cuenta de que la clave y el periodo más sensible del ser humano es el periodo primal. El periodo primal abarca desde el embarazo hasta el primer año de vida. Que lo que había que hacer era prevenir en esa fase, intentar que las circunstancias de los niños fueran las mejores en ese momento para prevenir futuros problemas que sabemos muy bien, ¿no? Y es que el tema del trastorno de apego, por supuesto en el caso de niños con trauma grave o con unas infancias adversas, por supuesto eso es posiblemente el grado máximo, pero creedme, los niños en Occidente, todos o la gran mayoría, muchos de ellos, tienen problemas de apego. Mirad, un estudio de la Universidad de Princeton en 2014 demostró que 4 de cada 10 niños, un 25% de niños menores de 3 años, no tenían un vínculo adecuado con sus padres. Familias normales, supuestamente que habían estado con sus niños desde el primer momento, ¿no? Es fundamental, o sea,
Neil Berman, por ejemplo, es un neuropediatra, experto en neurología perinatal, que ha investigado cómo realmente se sincroniza la madre y el niño después del nacimiento. Y él ha comprobado cosas impresionantes, o sea, se convierten en una unidad neurofisiológica, madre y niño. O sea, estamos tan preparados biológicamente, ¿no?, para unirnos, que de hecho sincronizan temperaturas, sincronizan constantes vitales, regula el sistema cardiorrespiratorio. Es impresionante y por supuesto repercute en su sistema inmunológico. Alan Shore es un neuropsicólogo fantástico, seguro que vosotras habéis leído sobre él, porque es alguien que demostró cómo los primeros años también conforman el desarrollo cerebral para, al menos inician el camino de por dónde va a ir, que por supuesto hemos dicho que podemos cambiar de orientación despacio, porque claro, los procesos de reparación, como decían ellas, es mucho más complicado que los procesos de prevención, lógicamente. Por comentar a más personas que han investigado sobre esto. James Prescott es un neuropsicólogo también que dirigió el Instituto de Salud Pública de Estados Unidos. Este hombre estudió 49 tribus del mundo y se dio cuenta de que el grado de contacto físico en la infancia determinaba totalmente el grado de violencia de esas sociedades. O sea, en la forma de criar a los niños estamos transmitiendo la estructura de la sociedad inconscientemente. Más cosas que podemos comentar. Yvonne Olza. Yvonne Olza es una psiquiatra perinatal también que ha trabajado sobre maternidad e infancia muchísimo y habla de la necesidad de la fase perinatal, de prevenir del embarazo desde la psiquiatría. Además trabaja en Alcalá de Henares, en algunos másteres. Me parecen interesantísimas todas sus publicaciones. Todo lo que estoy poniendo aquí es por si alguien tiene interés en continuar tirando de los hilos. Michel Oden es una obstetra que dirige el Centro de Investigación de Salud Primal en Londres, y él ha descubierto que como duerme un niño cuando duerme en compañía a como duerme en soledad, no tiene nada que ver. Nada que ver. Modifica completamente sus funciones vitales. Nico Tinbergen, fijaos. Nico Tinbergen es un etólogo que fue premio Nobel de Medicina y que descubrió asociación entre el desarrollo de trastornos de autismo y la forma de nacer. Parece mentira, ¿no? Descubrió que en algunos hospitales donde la oxitocina sintética se administraba durante el parto de manera sistemática y a raudales, el riesgo de desarrollar un trastorno de autismo era mucho más alto que en otros. No todos los niños que habían nacido con oxitocina sintética desarrollaban autismo, pero todos los niños que desarrollaban autismo habían tenido un parto muy intervenido y con oxitocina sintética. Son investigaciones que se están haciendo ahora muy nuevas y muy interesantes porque nos abren un campo de descubrimientos inmenso, como podéis ver. El Instituto de Investigación del Tacto, que agrupa varias universidades, Miami, Duke y Harvard, tienen un instituto para investigar esto, cómo reacciona el ser humano, la importancia del contacto físico. O sea, se está trabajando mucho sobre este tema, no solamente desde el ámbito de la psicología, y esto es muy importante y también muy esperanzador. Lo que os comentaba antes, el estudio este de 2014, que demostró que la vinculación en los niños en Estados Unidos era muy deficiente, que un 25% de ellos no tenían un apego adecuado, demostró también que un apego adecuado, un apego seguro, era un factor de prevención muy importante en la hiperactividad, en la agresividad o en el fracaso escolar. Bueno, esto lo hemos ido viendo todo el fin de semana. Y, por ejemplo, otra cosa muy interesante desde el punto de vista de la infancia, no sé si habéis oído hablar de los cuidados madre-canguro. Pues mira, surgió por casualidad, como tantas cosas que luego resultan ser muy relevantes en la evolución de nuestra cultura. En 1979, en una unidad pediátrica, neonatal creo, resulta que se quedaron sin incubadoras. Y entonces decidieron poner a los bebés juntos y comprobaron lo que os he contado antes. De repente su temperatura se regulaba, sus constantes cerebrales, cardiorrespiratorias, de repente se volvían, mejoraban muchísimo, y se dieron cuenta de que el contacto piel con piel después del nacimiento era un factor de prevención muy importante, que mejoraba el sistema inmunológico, que reducía las apneas, que están muy relacionadas con la muerte súbita de las moriríamos al cabo de pocos días. Es que los fetos duermen. ¿Alguien ha enseñado a un feto a dormir? Pues igual que no han enseñado a comer papillas,
y hemos sobrevivido. Los niños duermen exactamente lo que necesitan. Y diremos, por Dios, eso no puede ser. Que los míos han dormido fatal, ojo, pero es cierto, dormían lo que ellos necesitaban. ¿Cuál es el problema? Que no es lo que yo necesito. Que a mí la sociedad me obliga a fichar de 8 a 3. Y pretendemos que los niños duerman de 10 de la noche a 8 de la mañana a toda costa, porque nosotros tenemos que madrugar, pero eso la culpa no la tienen los niños y no podemos terminar haciendo que ceda por esa parte. El hecho, además, de que los niños duerman lo que duermen en cada etapa es necesario para su desarrollo. Los niños con 3 meses necesitan un tipo de sueño, los niños recién nacidos necesitan un sueño muy corto y con muchos despertares. ¿Por qué? Porque eso ha favorecido nuestra supervivencia como especie. Porque, entre otras cosas, evita las hipoglucemias. Porque así mamá más a menudo se despierta mamá y así no cae el azúcar en ningún momento en su organismo. Pero además, porque si el niño se quedaba profundamente dormido durante 8 horas, en la sabana, cuando éramos nómadas, ¿qué podía pasar? El niño se quedaba dormido. La madre, cuando está dormidito, ni se entera, siguen andando y se lo olvida. La naturaleza, que es muy sabia, decidió que lo más interesante era el niño que además durante el primer año no durmiera muchas horas seguidas. Eso no quiere decir que hay algunos casos en que los niños duerman del tirón toda la noche. Yo no he conocido ninguno, pero dicen que existe. Directamente cercano no he conocido a nadie. El caso, sí puede que sí, pero en realidad lo que tenemos que entender es que ellos necesitan, es un proceso neurológico, evolutivo, de maduración, que además forzar, como todo en crianza, forzar esto, que tiene que ser así por un motivo, en el fondo tiene un precio y vuelven a pagarlo los niños y enfermedades. Total. Eso por no hablar de hasta qué punto, ¿qué es sueño normal? Porque claro, aquí diríamos que hombre, pues sueño normal es un niño que se duerme pues como mucho a las 11 y que no se despierta hasta las 7 o así. Y yo digo, pues eso será aquí. Porque en África, por ejemplo, no tienen en algunas culturas ninguna palabra para definir insomnio. No existe el insomnio. Y diréis, ¿por qué? Pues porque no pretenden dormir toda la noche. Porque entienden que es normal despertarse, irse a la hoguera, charlar un rato y cuando te vuelvas a dar sueño te vuelves a dormir. Que parece una cosa como muy simple, pero es que es así. Y de hecho, si no tuviéramos que fichar todos y trabajar de forma diurna, el ser humano no está hecho para dormir del tirón toda la noche, ni dormir una sola vez. Somos dormidores bifásicos. Lo ideal son las siestas. Así que a partir de ahora, cuando tengáis sueño y os durmáis una siesta, pensad que estáis colaborando con vuestra evolución como especie. Que en el fondo eso es mucho más natural. Otra cosa, mirad, el concepto de sueño público y el concepto de sueño privado, cada cultura, que son muy distintas las culturas, y las sociedades y las pautas que utilizan, decide si el sueño tiene que ser público o privado. En aquellas culturas donde el sueño es considerado algo público, que casualidad, son las mismas que les parece más importante la comunidad, la ayuda mutua, la reciprocidad. ¿Por qué? Porque entienden que el sueño es una forma de integrar a los niños en la sociedad. Por ejemplo, Japón. Japón es la excepción dentro de las culturas industrializadas y durante la primera infancia objetivamente lo hace muy bien. Ahora, en la adolescencia ni hablamos, porque el problema que tienen con los chavales estos que se encierran en las habitaciones durante años, pero bueno, esos son otros factores que si queréis luego hablamos. La cuestión es que hasta los 6 años, desde el punto de vista biológico y emocional, lo hacen muy bien, atienden y satisfacen las necesidades de los niños. Ellos consideran que dormir con sus hijos es la forma de integrarlos en el grupo, en la sociedad. ¿Cuál es el primer núcleo de sociedad? La familia. Y además para ellos es algo, pueden tardar tanto en cogerlos. Eso, el tema del sueño, igual que el tema del llanto, es tan relativo, de verdad, de lo que nos han hecho creer que es lo normal y que no lo es. Pero la biología sí que nos engaña, ahí no hay interpretación posible, es la que es. Y lo que está claro es que forzar el proceso natural de desarrollo de un niño, sea en andar, sea en controlar esfínteres, sea en dormir, nunca es bueno para su desarrollo. Además de todo esto, encima, en aquellas culturas donde practican colecho, que es dormir en compañía, puede ser con los padres, puede ser con otros hermanos, en esas culturas el síndrome de muerte súbita de lactante es muy inferior cuando no es inexistente. No es casualidad, nacemos muy inmaduros, recordadlo.
Entonces, el hecho de tener una respiración adulta que nos sincroniza, que estabiliza el ritmo cardíaco, todo lo que hemos comentado antes, evidentemente, pues tiene repercusión en que no se produzcan apneas y posibilidad de muerte súbita. Pero vamos a ir más allá, que creemos que somos muy modernos con esto de que los niños a su habitación, pero si es que en Occidente las casas con más de un dormitorio tienen 200 años. Si es que esto es realmente novedosísimo y creemos que es lo normal, que esto no lo es. ¿Por qué entonces mandamos a los niños a dormir a una habitación desde que tienen, qué sé yo, un mes, 2 meses, un año, me da igual? Y pues porque si lo mandamos a dormir a otra habitación, aquí hay gente que gana dinero con esto. No nos podemos olvidar de que la maternidad y la crianza infantil es un negocio. Y lo que realmente necesitan los niños es gratis. Y no gana nadie, con lo cual, claro, la sociedad no lo apoya. James McKenna es un catedrático de antropología, posiblemente la persona que más sabe sobre el sueño infantil en el mundo, y él considera, dirige estos 2 laboratorios que he puesto aquí, de 2 universidades estadounidenses, y él considera que el sueño en compañía es el contexto evolutivo de la humanidad. O sea, así es un factor además de protector, el dormir cerca de ellos. Incluso, fijaos, la Academia Americana, la Asociación Americana de Pediatría, que es una asociación no caracterizada precisamente por su flexibilidad, digamos, o sea, es bastante retrógrada, bastante poco evolucionada, no tarda mucho tiempo en aceptar cualquier investigación novedosa, es muy recatada para aceptar cambios. Desde 2005 recomienda dormir con los niños en la misma habitación. No en la misma cama, pero sí en la misma habitación, precisamente para evitar atragantamientos, apneas y para facilitar y favorecer la lactancia materna. También la Asociación Española de Pediatría recomienda el colecho siempre y cuando haya unas medidas de seguridad de lógica absoluta, como por ejemplo no drogarse, no fumar con los niños, o sea, cosas así. Si no hacer realmente unas actividades que sean peligrosas por sí mismo, pueden perfectamente dormir con un bebé. El llanto. Bueno, esto también es un tema que suscita un montón de controversias en nuestra cultura. Mi niño llora mucho, es un motivo de preocupación total en nuestra cultura y más allá, es un motivo incluso de maltrato en nuestra cultura. Pero en realidad el llanto, como todo lo que sucede en la evolución desde el punto de vista de la naturaleza, tiene una razón. Los niños llorones han sido seleccionados a lo largo de la evolución porque eran los que más sobrevivían. Y diréis, ¿por qué? Pues porque cuando se quedaba dormido en el suelo, esos niños que durmieran del tirón, su madre se iba, no notaba que se quedaba solo, y entonces si no lloraba, esos niños acababan en manos de depredadores. No sobrevivían, y la naturaleza dijo, vamos a seleccionar, los que han sobrevivido son los llorones, porque los otros han muerto. Pero que es por una razón, no es casualidad. Es una forma de comunicación. El llanto, lo decía creo la Timafalla, creo que es el nombre, decía que el llanto es una forma de comunicación, absolutamente. El llanto es la única forma de comunicación que tiene un bebé y muchos niños. A ver, si a los adultos nos cuesta horrores lidiar con nuestras propias emociones y ser capaces de gestionarlas muchas veces, y les exigimos a los niños un control del que carecemos nosotros. Con el llanto pasa igual, el llanto siempre tiene una razón, siempre, no existe el llanto falso. Y no existe el llanto falso, entre otras cosas, porque biológicamente es imposible, porque la corteza cerebral tarda muchos años en terminar su desarrollo y por tanto la posibilidad de manipular no es posible con un cerebro límbico emocional o reptiliano dominando a esos niños. Los niños están en un plano emocional mientras que los adultos estaban en un plano racional. Pero es que es una cuestión evolutiva también que lleguen al plano racional. Entonces, no, un niño llora porque lo necesita. Puede que lo que le pase sea una enfermedad, un dolor, puede que tenga hambre, puede que tenga sueño, o puede que necesite saber que su padre o que su madre van a venir, que eso es muy importante, porque en sus genes, la codificación, tienen ya preparados para que sea muy importante estar acompañados, porque saben que si no es peligroso. Total, que el llanto en el fondo ha sido una estrategia de adaptación y de supervivencia, algo positivo, bueno, necesario. Y llegamos ahora a nuestra cultura y resulta que es motivo de maltrato. Si un niño llora mucho, o motivo de maltrato, o motivo de ir al pediatra, que mi hijo llora mucho.
cuando en otras culturas, por lo visto, lloran mucho menos, porque también están mucho más tiempo en contacto físico. Además, no quiero olvidar una cosa. Creo que se puede resumir lo que hacemos en la sociedad occidental en exigimos que sean independientes lo antes posible, justo cuando ellos no lo necesitan, y exigimos que luego estén pegados a nosotros cuando ellos necesitan experimentar, deambular, moverse y andar. O sea, es que es un poco como surrealista, ¿no? Tan fácil de verdad, un poco en la crianza, como observar y respetar. Los niños demuestran lo que necesitan, si les dejamos. A veces, en el caso de niños mayores o en el caso de niños con problemas, no. Lo que dicen no es lo que necesitan, pero los padres lo saben también, porque es un caso especial y porque además pocos padres he conocido yo mejor preparados que vosotros. O sea, yo creo que sabéis sobre el trastorno de apego mucho más que muchos médicos, seguro, ¿no? Pues bien, eso que en el desarrollo, en la historia, ha sido algo positivo y algo beneficioso, ahora mismo se ha convertido en algo negativo. En algunas culturas incluso se considera que si el niño no duerme toda la noche es que va con retraso, es que el niño no... como si fuera un problema, ¿no? Y sin embargo, en algunos sitios ahora mismo, en la actualidad, sigue siendo el llanto un motivo de supervivencia. Y os lo cuento. En Brasil, en las favelas de Brasil, la pobreza que tienen esas familias es impresionante, no nos lo podemos imaginar. Por supuesto, culturalmente los hombres no pueden utilizar ningún método anticonceptivo, de manera que esas madres van encadenando un hijo con otro. No pueden mantenerlos a todos. ¿Y sabéis lo que sucede? Que cuando nace un niño un poquito más débil, más dócil, más bueno, menos llorón, que duerme más horas, empiezan a alimentarlo menos. Desde que nacen esos niños, las madres, como profecía autocumplida, dicen: tengo 3 hijos y un ángel. Porque dan por hecho que esos niños van a morir, porque esos niños están sentenciados a muerte. Y desde nuestra perspectiva podemos decir, es una aberración, ¿no? Es la única estrategia de supervivencia que esas mujeres han encontrado. Jamás reconocerían ellas que los han matado, ojo. Dios se los ha llevado. Dios les ha enviado un ángel y como es un niño van dándole de comer menos, la desnutrición lleva aparejada diarrea, termina muriendo. Tampoco podemos juzgar desde nuestro punto de vista y desde nuestra situación privilegiada de tenerlo todo en cuanto a cosas económicas se refiere, lo que sucede en otras partes, ¿no? Donde no tienen ni lo mínimo. Entonces tienen que sacar adelante 6 hijos. Pues es una estrategia de supervivencia, ¿no? Y aquí los niños llorones son los que sobreviven, fijaos, porque tiene el llanto, como muchas otras cuestiones, significados distintos en contextos diferentes. Y por eso debemos plantearnos qué es lo normal, qué no lo es, por qué hacemos las cosas, cómo entendemos a los niños, cómo nos entendemos incluso a nosotros. Existe, por tanto, una variabilidad cultural en interpretar el llanto, que es algo muy sencillo, comunicación, necesidad de algo que requiere una respuesta y la que montamos alrededor, ¿no? Bueno, ¿por qué necesitamos todas estas cosas? Atención en el sueño, atención durante el llanto, contacto físico, lactancia, autorregulación en la alimentación. Pues por lo que hemos comentado desde el primer momento. Somos muy maduros. Somos la especie que nace realmente más incapaz. Tenemos una infancia con una dependencia enorme de un cuidador y por eso necesitamos todo lo que hemos visto hasta ahora. Porque ha sido además beneficioso y porque ha sido lo que ha permitido que estemos aquí hoy nosotros. Y entonces, si eso es lo que necesitan, ¿por qué lo que les damos es esto? Y paso a explicaros porque tiene miga. La videocámara de arriba es última tecnología, reproduce imágenes en 20 dimensiones, al momento tendrá 24.000 sonidos. El osito de la izquierda es un objeto de apego sustitutivo que reproduce el sonido del útero de su madre. La hamaca, no vayáis a creer que es solo el artefacto que veis, tiene un mando a distancia para mecer a tu hijo desde otra habitación, a distintas velocidades, dependiendo de lo que a ti te venga bien en ese momento. Bueno, de esto es que lo he puesto porque me parece increíble. Mirad, el carrito de arriba a la derecha, sí, está arriba a la derecha, resulta que no tienes que tocarlo. Tú vas corriendo y lleva un sensor de movimiento que se adapta a tu velocidad sin rozarlo. Y yo a veces me pregunto, ¿para qué tenemos hijos? Si a lo mejor lo que queríamos era un reptil. Si no queremos pasar
pasar tiempo con ellos. Si no queremos dedicarles y está todo lo que ellos necesitan, ¿para qué tenemos? Quiero decir que tampoco es obligatorio, ¿verdad? Bueno, lo de la cuna de la izquierda, bueno, cuna o lo que sea, porque con ese pie, ¿qué os parece que puede ser? El niño va atado, no sé si veis al bebé en la imagen de abajo, va sujeto ahí a una superficie que también se le mueve, que digo yo que debe dar un mareo además. O sea, es que algo que no resulta cómodo para un adulto, ¿por qué pensamos que va a ser cómodo para un niño? Bueno, de la cuna de la derecha, que es que los deja inmovilizados, atados por completo. Claro, yo me pongo en esa situación que te despiertes y no te puedas mover. O sea, pero ¿cómo va a ser eso bueno? Si no le pasará nada, no se caerá, no se golpeará con nada, pero vamos, es que eso no puede ser sano ni bueno ni nada, ¿no? Mirad, me recordó esta cuna alucinante y estrambótica a una situación que ocurría en China, muy cerca del río Amarillo. Imaginaos, allí todas las personas son campesinas, se dedican a trabajar en los campos de arroz y no hay guarderías. No hay, a lo mejor, familia extensa cerca y, por lo tanto, esas mujeres o se llevan a los niños a trabajar y pasan dos cosas. Si es muy pequeño, están a pleno sol, con lo cual no, y si son mayorcitos y los dejan por ahí, puede aparecer un tigre y zasca. Con lo cual, fijaos qué solución encontraron. Ya no se practica, pero se ha practicado hasta los años 60. Tenían a los niños de una forma que se les llamaba niños del saco, porque los metían en un saco dentro de la arena de la cabaña, totalmente enterrados con arena, en un saco con la cabeza fuera. Podemos decir qué barbaridad, ¿no? Era la única forma de sobrevivir. Pensad, los niños no podían moverse, cierto, pero cuando hacían sus necesidades, la arena que tenían dentro del saco les protegía, les absorbía y su piel estaba limpia, tal. A veces las madres llegaban tan agotadas de los campos y tenían que volver, que le daban el pecho, así en el suelo, dentro del saco, y se volvían a ir. El desarrollo motor de esos niños, obviamente, estaba afectado y tardaban mucho más tiempo en andar, pero los mantenían vivos. Entonces, en esa cultura, vale, en esta... Pero es que por si no es suficiente todo lo que por sentido común nos sale a ver esto, ¿cuánto vale esto? Vosotros sabéis el dineral que vale cualquier cosa de estas. Es un desatino realmente. O esto. Porque, a ver, bueno, lo del biberón de la derecha, que realmente el riesgo de atragantamiento de un bebé tumbado tomando un biberón es grandísimo. Pero ese niño, además, echando los brazos a ese trozo de tela marrón, no sé, creo que... Y encima esta imagen la usan para venderlo. ¿Y cómo nos conmueve? ¿Cómo hemos podido perder la capacidad de empatía y de compasión, de sentir lo que puede sentir nuestro hijo, ¿no? Bueno, de las manos de la izquierda, que es que no parecen ni suaves, que por lo menos las podían haber puesto de terciopelo o algo, ¿no? Es que tienen pinta de ser ásperas. O sea, realmente estamos un poco locos, no hacemos más que intentar emular a la naturaleza, inventar cosas que sustituyan lo que la naturaleza ya de forma extraordinaria ha inventado y ha demostrado que funciona. Los humanos, esta especie. Total, que resulta que los valores que hemos ido viendo, ¿no? que están en la base de lo que importa aquí, de lo que importa, que es el individualismo, la propiedad privada, comprar muchas cosas, que no nos falte de nada cuando nos quedamos embarazados o cuando adoptamos un niño, que tengamos de todo lo que no necesita para irnos a trabajar a las 14 semanas. Esto se traduce en un modelo de educación y de crianza, porque del sistema educativo ahora hablemos también, que tiene tela. El modelo de crianza en nuestra sociedad, ¿en qué se basa? Fijaos bien, porque estos valores son muy importantes. Obediencia y puntualidad. Sigue siendo ahora mismo un valor, la obediencia y la puntualidad. La uniformidad, que todo el mundo aprenda lo mismo en el mismo momento. Hay que aprender a leer a los 5 años. ¿Por qué? Porque es cuando toca. Aunque el proceso neurológico y el desarrollo de cada niño vaya de una manera, aunque las investigaciones de neurobiología hayan demostrado que el aprendizaje se produce de una manera muy distinta a como creíamos, que el aprendizaje tiene que ser significativo y tiene que involucrar las emociones, o si no, no es, o si no se nos va a olvidar, como tantas cosas que hemos memorizado para vomitar en el examen y se acabó. Que hay gente que le llama bulimia educativa, porque tú llevas, te atiborras de conocimiento y lo vuelves a escuchar y aquí no queda nada. Aceptación de la autoridad. Sí. El maestro sigue siendo la autoridad, los padres siguen siendo la autoridad. La ausencia de capacidad crítica. Claro, un niño que protesta mucho, tengo una en casa, Estela Marinera. Es muchísimo mejor un niño que tú le digas esto y lo haga, claro.
porque el conductismo, os acordáis, funciona. Bueno, yo siempre pienso que con mi hija es como una inversión a largo plazo y espero que nos lo ahorremos en drogas. Porque, claro, una persona que proteste mucho, que sus derechos y tal, yo espero que por lo menos el día de mañana no la engañe cualquier jefe o cualquier pareja, o, en fin. Jerarquía. La jerarquía es fundamental en el sistema de crianza nuestro, lo es. Y el pensamiento único. ¿Y cómo es posible? En el fondo, estos valores hoy en día, que siguen siendo, cuando en la sociedad del siglo XXI lo que hace falta es esto. El futuro está aquí, capacidad de adaptación, resolución de problemas, creatividad, innovación. Es más, tú estudias, haces tu carrera, estudias todo, sacas un expediente si quieres, estupendo, da igual, porque realmente da igual, y ahora vas a una empresa con tu currículum ejemplar de número 1 en tu carrera y se lo das. Y el de la empresa dice, sí, veo que has sacado muy buenas notas, tiene no sé cuántos idiomas, máster, tal. Pero es que nosotros lo que necesitamos es creatividad, asertividad, resolución de problemas, capacidad de liderazgo, y uno dice, ¿y eso dónde se estudiaba? ¿Eso dónde venía? Eso yo no lo he dado. Porque en el fondo nuestra sociedad nos está preparando para algo que ya no existe. No existe. ¿Y por qué? Yo creo que estamos ahora mismo en un momento de revolución, que esto tiene que explotar por algún lado, porque realmente fijaos el montón de cosas contradictorias que estamos viviendo simultáneamente. Hay razones, algunas de ellas, de por qué criamos así, pues se basan en la pedagogía negra de los siglos XVIII y XIX, basados en el autoritarismo y la obediencia, en el conductismo del psicólogo Skinner, que extrapoló sus investigaciones sobre ratas a los niños, en las necesidades del siglo XIX, y aquí está la clave. Estamos educando, estamos criando niños para una sociedad que ya no existe. ¿Por qué? Porque aún estamos con los valores que estaban imperantes en la sociedad posterior a la Revolución Industrial. ¿Qué ocurrió? Esto. De repente hubo un montón de necesidad de producir, de crear industria, y el trabajo masculino no era suficiente. Y la sociedad necesitó a las mujeres. ¿Y qué hacías con las mujeres? ¿Qué hacías con los hijos de esas mujeres para que pudieran las mujeres ir a trabajar? Así comenzó la institucionalización. Pues a esos niños los metían en unos barracones que estaban al lado de las fábricas. Y allí estaban todos, niños de meses, niños de años, allí todos juntos. Y los mantenían allí. Y entonces, mientras tanto, pues se les ocurrió ir educándoles en los valores que permitirían que fueran unos buenos obreros, que no protestaran, que aceptaran la jerarquía, que fueran uniformes, que fueran puntuales, porque la fábrica no podía dejar de producir, que aceptaran y que fueran esos buenos obreros. El individuo que interesaba era un obrero para las fábricas. Los niños estaban en estos barracones que os comento hasta que tenían 7 años y pasaban a la fábrica también. ¿Y sabéis cuánto tiempo ha estado esto? Porque yo creía que era algo como de hace, ni se sabe. Hasta 1938 no se prohibió el trabajo a menores de 16 años, que en términos evolutivos es antes de ayer. O sea, esta es la sociedad realmente para la que estamos criando a nuestros hijos. Y el sistema educativo está formando a nuestros hijos. Respecto al tema de la violencia, que todavía alguien puede decir, bueno, ya no hay violencia en nuestra cultura. Sí que la hay. Mirad, hay unos datos que siempre leo porque, bueno, primero porque son muy exhaustivos y quizás se me olviden, y porque me parecen tan elocuentes, ¿no? Que según Save the Children, que es una organización que trabaja para proteger a la infancia desde 1919 al menos, fijaos, en España el 58,90% de los padres cree que es necesario pegar para educar. El 47,9% de los niños cree que es necesario que les peguen para que les eduquen. Esto está ocurriendo ahora. Nada en nuestra biología, nada en nuestros genes nos induce a la violencia, a menos que seas un psicópata o que tengas un problema fisiológico, neurológico. En circunstancias normales, o sea, el 90% de la gente, nada nos induce a la violencia. La violencia se aprende. La violencia no es innata. Y no lo digo yo, lo dice un grupo de 19 científicos que se reunieron con la excusa de una reunión de la UNESCO en 1986,
de distintas especialidades, como por ejemplo etología, psicología, antropología física, psiquiatría, bioquímica, psicología, neurofisiología, psicobiología, antropología biológica, psicología política o sociología. Y todos ellos hicieron un manifiesto que se llama Declaración sobre la Violencia, en la que negaban completamente que hubiera nada dentro del ser humano que nos indujera a ser violentos, que eso era aprendido. La etnopediatría demuestra que es aprendido. En aquellas culturas donde a los niños se les trata de forma cariñosa, donde se les permite, cuando necesitan estar dependientes, que lo sean, y cuando necesitan autonomía, que la tengan. En esas, el grado de violencia es mucho menor. Lo que os comentaba antes de las bacterias, que hasta ellas, que no tienen cerebro, que son organismos unicelulares, ¿no? Creo recordar, se turnan en épocas de carencia. La cooperación siempre tiene más éxito que la confrontación. Bueno, quería comentaros también algunos estudios que a mí me parecen fantásticos. Bueno, sobre... Sí. Vale. Vale. Pues nada, solo quiero comentaros que Alice Miller, por ejemplo, ha investigado sobre infancia, sobre las infancias de todos los grandes dirigentes del Tercer Reich en Alemania, y en todos ellos descubrió que sistemáticamente habían recibido una infancia sin ninguna figura de apego. Es más, aquellas personas que salvaban vidas, como Schindler, como la lista de Schindler, todos ellos habían tenido una figura de referencia en su infancia. Puede que no su madre, puede que no su padre, una abuela, un maestro, un amigo, alguien, una figura de referencia. Y habían podido no perder la capacidad de empatía, de solidaridad, de todo eso. En las consecuencias, bueno, no hay ninguna cultura que tenga los trastornos de alimentación que tenemos nosotros, la anorexia, la bulimia, el sobrepeso. El trastorno de déficit de atención, bueno, ha aumentado como un 145% la administración de fármacos a los niños, que digo yo que antes, hace un siglo, no había niños con TDAH, pues a lo mejor había niños más movidos, con más tendencia física, pero estábamos mucho más en la calle. Los niños ahora tienen unas jornadas escolares y extraescolares que superan las jornadas laborales en Europa. ¿Cómo no va a tener eso un precio? Por supuesto. Bueno, me encantaría contaros mucho más, pero quiero dejar solamente una sensación de esperanza. El cerebro puede modificarse. Bueno, Francisco Mora es alguien que os hubiera encantado. Y esta diapositiva lo que muestra son dos escáneres cerebrales de dos niños de 3 años, no de un adulto y un niño. Y muestra, en el caso de la derecha, es un niño que no había recibido afecto ni interacción y cuyo cerebro se había desarrollado entre un 20 y un 30% menos, y sobre todo un 10% el hipotálamo, esencial en la capacidad de aprendizaje, en la memoria y en el control de emociones. Muchísimas gracias. Se puede cambiar una sociedad